Hola, en este video analizaremos las principales características del río Amazonas, considerado uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Les saluda su compañera Dayanara Pizarro Villanueva, junto con los compañeros Edward Gutiérrez Hoyos, Dayana Condori Pineda, Diego Ríos Campos y Daisy Cusimaita Sabina. Bien, el río Amazonas es reconocido como el río más caudaloso del mundo y uno de los sistemas naturales más importantes del planeta. Se ubica en América del Sur y atraviesa países como Perú, Brasil y Colombia, formando parte de la selva amazónica, considerada el pulmón del mundo. Este río nace en los Andes peruanos, lo cual es relevante porque permite la conexión entre diferentes ecosistemas, desde zonas montañosas hasta extensas áreas de la selva tropical. A lo largo de su recorrido, el Amazonas no solo transporta agua, sino también sedimentos, nutrientes esenciales que favorecen a la vida. Además, su importancia no se limita a la región, ya que cumple un rol clave en el equilibrio ambiental global. Eh, el Amazonas contribuye a la regulación del clima, al ciclo del agua y al mantenimiento de la biodiversidad. Por ello, es considerado un elemento fundamental para la sostenibilidad del planeta. Los datos generales que podemos evidenciar es que este río tiene una longitud aproximada de 7.000 kilómetros, lo que lo posiciona entre los ríos más extensos del mundo. Sin embargo, lo que más lo destaca es su enorme caudal, siendo el río que transporta mayor cantidad de agua a nivel mundial. Asimismo, posee la cuenca hidrográfica más grande del planeta, abarcando una vasta extensión de territorio que incluye varios países sudamericanos. Esta cuenca es fundamental porque permite el desarrollo de una gran variedad de ecosistemas. El clima de la región es tropical, húmedo, caracterizado por altas temperaturas y abundantes lluvias durante casi todo el año. Estas condiciones favorecen a la existencia de una gran diversidad de flora y fauna. Bien, el Amazonas cumple una función esencial en la regulación del clima global, ya que influye en los ciclos naturales del agua y contribuyen al equilibrio ecológico. Además, es una fuente de vida para muchas comunidades que dependen de él para subsistir de día a día. Recursos naturales en el río Amazonas. El río Amazonas es una fuente invaluable de recursos naturales. Uno de los más importantes es el agua dulce. El río Amazonas concentra una gran parte del agua dulce superficial del planeta, lo que lo convierte en un recurso estratégico para la vida. También tenemos los recursos forestales, con sus bosques de tierra firme e inundables, las cuales proveen maderas y recursos no maderables que son esenciales para los pobladores locales. Asimismo, el río Amazonas posee importantes recursos minerales, ya que en su cuenca se localizan importantes yacimientos de gas, petróleo y zonas de minería aurífera. Otro recurso fundamental es la pesca, que constituye la base de la alimentación y economía de muchas comunidades locales. Sin embargo, el aprovechamiento de estos recursos debe realizarse de manera responsable, ya que su explotación descontrolada puede generar graves impactos ambientales. Hablando de la flora del río Amazonas, con más de 40.000 especies distintas, la flora de la cuenca amazónica destaca como una de las más biodiversas del mundo. Este entorno se caracteriza por sus bosques inundables y una vegetación densa adaptada a la humedad, que incluye desde árboles gigantescos y maderables como la caoba, la capirona, el cedro, el caucho, etc., siendo estos árboles típicos de la cuenca amazónica. Hay una gran variedad de plantas medicinales, como la uña de gato, la sangre de grado, la chancapiedra, el ayahuasca, el chuchuhuasi, que han sido utilizadas por comunidades indígenas durante siglos y que actualmente son estudiadas por la ciencia. También alberga plantas florales como las orquídeas, bromelias y anturios. Asimismo, tenemos vegetación acuática, flotante y ribereña, las cuales están la Victoria regia, el jacinto de agua, el camalote. La vegetación en la cuenca amazónica es muy densa y cumple un papel fundamental para la biodiversidad global, la producción del oxígeno, la regulación del clima, la conservación del suelo y el equilibrio del ecosistema. Fauna y factores ambientales. Primero la fauna.
El Amazonas es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del mundo, ya que alberga miles de especies de animales. Entre los más representativos se encuentra el delfín rosado, el jaguar, la anaconda y una enorme variedad de peces. También habitan muchas especies de aves, anfibios e insectos. De hecho, se estima que aún existen especies que no han sido descubiertas o estudiadas completamente por la ciencia. Una característica importante de esta fauna es su adaptación al entorno. Por ejemplo, algunos animales viven en zonas inundables, otras en las copas de los árboles y otros en el agua. Toda esta diversidad es fundamental, ya que cada especie cumple una función específica dentro del ecosistema, como la depredación o la dispersión de semillas, ayudando a mantener el equilibrio natural. Ahora, los factores ambientales. Con temperaturas altas durante todo el año, que generalmente superan los 25 grados Celsius, y con lluvias abundantes, casi constantes. Estas lluvias generan altos niveles de humedad, los que favorece el desarrollo de una vegetación densa y, en consecuencia, de una gravedad de fauna. Otro factor clave son las inundaciones periódicas del río. Estas forman parte de su ciclo natural y permiten la fertilización de los suelos, lo que contribuye al crecimiento de las plantas y al sustento de muchas especies. Además, la combinación del calor, el agua y nutrientes crean condiciones ideales para la vida, pero también hace que el ecosistema sea muy sensible. Esto significa que cualquier alteración como el cambio climático o la contaminación puede afectar rápidamente su equilibrio. En conclusión, la fauna y los factores ambientales del Amazonas están profundamente relacionados y son esenciales para el fundamento del ecosistema. Buen día, docente. En esta oportunidad le hablaré un poco sobre las actividades humanas que se realizan en el río Amazonas. Anteriormente ya mis compañeros han explicado cómo el río Amazonas, por su extensión, es considerado uno de los ecosistemas más importantes del mundo y muchas de las comunidades cercanas a él dependen de este para poder sobrevivir y desarrollar sus distintas actividades. Dentro de las principales actividades hemos identificado primeramente a la agricultura, que dada a la cercanía, algunas poblaciones cultivan productos como la yuca, como el plátano y el maíz, que son comercializados con otras poblaciones. Luego tenemos a la pesca, que es una de las principales fuentes de alimento y trabajo para las comunidades. También tenemos la tala de árboles, de donde se obtiene la madera para construcción y comercio, ¿no? También tenemos a la minería, principalmente la minería tenemos la explotación del oro, que representa una de las grandes fuentes de ingreso para las comunidades. Y por último el transporte fluvial, ¿no? Dado que el río funciona como una vía de comunicación, conecta a las distintas localidades o ciudades, dándoles la facilidad de poderse intercomunicar unas con otras. La importancia de esto es el sustento de las poblaciones y el desarrollo económico, ya que proveen alimentos, empleo, permiten el desarrollo económico de la región, facilitan el transporte y el comercio y se sostiene la vida de muchas comunidades amazónicas. Bueno, dentro de los impactos negativos también tenemos los problemas ambientales, que son la deforestación, que es la tala excesiva e indiscriminada de árboles, que destruye grandes hectáreas de bosques. Luego tenemos la contaminación del agua por sustancias tóxicas que afectan al río y a los seres vivos. Luego la minería ilegal, que el uso también excesivo de mercurio, ya que las mineras usan el mercurio esencialmente para sus labores. Lastimosamente son desechados dentro del cauce del río, lo que contamina el ambiente y daña la salud tanto de las especies como también la salud de los pobladores que viven cerca a las riberas del río.
y la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Como muchas especies o animales y otras especies vegetales que van desapareciendo debido a la, al mal uso de algunos elementos o a la contaminación de las aguas de este río, ¿no? Estos impactos afectan tanto al ecosistema como a las comunidades que dependen de las aguas de este río. Propuestas para la conservación y sostenibilidad del río Amazonas. Bueno, frente a todo lo que está pasando en el Amazonas, es claro que necesitamos tomar decisiones más responsables. Para empezar, algo básico pero muy importante es usar los recursos naturales de forma responsable. No se trata de dejar de usarlos, sino de evitar abusar de ellos. También es clave que existan leyes más firmes, pero sobre todo que se cumplan. Así se puede reducir actividades ilegales como la tala de árboles y la minería ilegal, que dañan muchísimo el ecosistema. Otra idea importante es proteger más áreas naturales y crear reservas ecológicas. Eso ayudará a conservar la biodiversidad y cuidar especies que solo existen en esa región. Y algo que a veces olvidamos es la educación. Sí. Si las personas entienden por qué el Amazonas es tan importante, es probable que lo cuiden. Finalmente, necesitamos apostar por un desarrollo sostenible, es decir, crecer económicamente, sí, pero sin destruir el medio ambiente. En conclusión, voy a terminar esta exposición indicando que el río Amazonas no es cualquier lugar, es uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Tiene una biodiversidad increíble, muchos recursos naturales y además cumple un papel clave en el clima de la Tierra. Pero hoy en día todo eso está en riesgo por las actividades humanas. Por eso es momento de actuar con más conciencia y responsabilidad. Y como mensaje tenemos que cuidar el Amazonas no es solo tarea de algunos países, en realidad es responsabilidad de todos nosotros. Gracias.